Em, bueno, pues la lectura de hoy era la lectura de Luis Villoro sobre la modernidad, eh, digamos, las características del pensamiento moderno, ¿no? Que él va a poner sobre la mesa para discutirlas. Y supongo que ya conocerán a Luis Villoro o habrán escuchado alguna vez de él, que fue un filósofo mexicano muy importante que no tiene tantos años que falleció. No recuerdo exactamente cuándo falleció, pero según yo no tiene tanto tiempo. Y bueno, es un filósofo muy importante, sobre todo en términos de lo que es, digamos, el pensamiento de izquierda en nuestro país. Él escribe muchos libros sobre el indigenismo, es muy amigo, por ejemplo, o más bien tiene ahí afinidades con el movimiento del EZLN. Es que se escribe cartas con el subcomandante Marcos en algún momento que son públicas. Ustedes si se meten a Enlace Zapatista pueden leerlas. Son las cartas que se mandaban Luis Villoro y el sub Marcos, bueno, el finado sub Marcos que ahora es subcaleano. Están muy interesantes. Y además, bueno, Luis tuvo un hijo, que supongo que también la mayoría conocerá, que es Juan Villoro, que es un escritor, eh, que igual tiene simpatías por el zapatismo. Es de los pocos intelectuales de izquierda que no se han unido a la 4T, lo cual se agradece porque casi todo el mundo se fue a la 4T y no sé, bueno, con todas las contradicciones que tiene la 4T, pues ahí andan. Eh, como Enrique Dussel y otros intelectuales, ¿no? Pero bueno, digamos, eso es un poco para que sepa, ¿no? ¿Quién fue Luis Villoro? Obviamente Luis Villoro pues proviene de nuestra UNAM, dio clases en la Facultad de Filosofía, eh, y bueno, es de origen español, aunque vivió toda su vida aquí en México, ¿no? Desde chiquillo. Entonces, pues bueno, después de esta breve introducción sobre quién es Luis Villoro, y ya si se quiere meter a otros textos de Luis Villoro, pues lo podrán hacer. Pues me gustaría que empezáramos, que ustedes empezaran a comentarme qué les pareció la lectura, cómo les fue con la lectura, qué extraen de la lectura, qué reflexiones les trae la lectura, sobre todo relacionándolas con las otras lecturas que hemos tenido, ¿no? Acerca del pensamiento humanista, del renacimiento, de la racionalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían relacionarlo y qué hay ahí? ¿Qué es lo que encuentran en la lectura de Villoro que vimos en las otras lecturas, ¿no? Sí, Omara, por favor. Ok, bueno, pues la lectura más que nada se centra en caracterizar el pensamiento moderno desde la base y al inicio nos dice mm, que el pensamiento moderno como tal surge a partir del Renacimiento, pero también menciona algo de que en ese momento pues no podían ser conscientes de ello, o sea, no podían ser conscientes de el cambio de pensamiento que estaban teniendo. Propone 6 características principales que, bueno, resumidas es el individualismo, me parece que la historicidad del hombre, am, también el mundo como objeto del hombre. A ver, creo que las anoté. Ah, sí. El mundo como objeto del hombre, el mundo como material moldeable para el hombre. Y am, la intención del intelecto, dice que la intención del intelecto es ordenar el mundo según la mente racional. La última, no sé por qué, ya no la anoté, pero bueno, solo quiero hablar de la primera, del individualismo, la cual pues nos dice que el hombre deja de verse solo a sí mismo, sin la pluralidad, o sea, reconociendo a los demás y lo que lo rodea. Me gustó mucho, donde dice que cada hombre debe elegirse a sí mismo, trazar su propia figura, promulgar su propia ley
cada quien es fuente de sentido y de valor. Y lo que yo entendí de esta cita es que el mundo no humano, como lo nombra el texto, en donde se distingue que el hombre es libre, trascendente y es determinado por sus acciones. O sea, cada uno es individual y por lo tanto es su propio creador mediante las elecciones que toma. Entonces, la consecuencia de esto, pues es que, ¿cómo decirlo? Deja de actuar o sea, que deja de ser un ser que actúa por las reglas que le son impuestas. No sé si terminaste o apagaste tu micrófono. No, sí, ya acabé. Ok, Es todo. vale, vale. Eh, um, sí, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? El pensamiento moderno, según Villoro, la cuestión que pone al ser humano en el centro, ¿no? Ya no es el ser humano, digamos, visto a través de la religión, visto a través de lo que dice un libro sagrado y del lugar que le da este libro sagrado en el universo, sino ahora es el hombre que se da un lugar a sí mismo eh, dentro de este mundo, que además moldea no solo al mundo, sino a sí mismo. Y de ahí proviene, por ejemplo, mucha esta idea de que uno es dueño de sí mismo, de sus propias acciones, de construirse, de formarse, ¿no? De ser mejor persona también, ¿no? O sea, todo esto proviene de estas ideas de la modernidad, ¿no? Que nos empapan en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, seguimos pensando esta cuestión que nosotros nos construimos a nosotros mismos, que tenemos la responsabilidad sobre nosotros mismos, que somos responsables de ser mejores cada día, que progresamos, etcétera, 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 ¿no? Cuestiones que ahora que creo pueden ser muy discutibles, pero que sin duda, en términos generales, siguen empapando a toda la sociedad, ¿no? Sigue siendo un sentido común, ¿no? Por decirlo de una forma. Y es muy importante, ¿no? Ustedes, bueno, creo que a ustedes no les dejé esta frase, fue al otro grupo, al que tuve el semestre antepasado. Una frase de Protágoras, de un sofista, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Eh, y lo que él quiere decir con esta frase, que el hombre es la medida de todas las cosas, es que en realidad eh, la propia realidad es construida por el ser humano, ¿no? La realidad no está dada de por sí, sino que nosotros somos quienes damos sentido a todas las cosas. Ya desde la antigüedad había un pensamiento así, aunque no se volvió, digamos, hegemónico, un pensamiento hegemónico, porque realmente fue otro el pensamiento más importante de aquella época, pero me parece que se relaciona mucho, perdón, con esta cuestión, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas en tanto que son y en tanto que no son, dice Protágoras, ¿no? Y esta idea incluso alcanza a filosofías como la de Kant, ¿no? Que va a decir o que va a pensar que en realidad nosotros no podemos conocer la realidad tal cual es, sino que nosotros solamente podemos acercarnos a esa realidad a partir de las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la realidad en realidad solo es cognoscible a través de una experiencia posible, a través de las experiencias posibles para nosotros, ¿no? Para el ser humano. Nosotros no tenemos acceso a aquello que Kant llamaría el noúmeno, ¿no? Que es, digamos, la esencia de las cosas, ¿no? Lo que en una mesa, por ejemplo, sería la mesidad de la mesa, ¿no? Lo que le da la esencia a esa mesa. Nosotros no tenemos acceso a esa cuestión, ¿no? Eh, Sino simplemente a cómo se nos presenta ese fenómeno de la mesa, ¿no? La mesa es de tal color, tiene tantas patas, está hecha de madera, está hecha de plástico, tiene tal altura, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de características que le podemos ir agregando a la mesa
que por ejemplo en las ciencias sociales actuales le denominaríamos variables, ¿no? Eh, realmente no podemos conocer la mesía de la mesa, un poco lo que proponía Platón, ¿no? O sea, que hay un mundo de las ideas más allá que está, que digamos que es lo que realmente determina las cosas como son. Hay, en el mundo de las ideas está la mesa ideal, ¿no? Y no esta mesa que conocemos ahora, que es corruptible, que tiene ciertas características, ¿no? En ese mundo de las ideas está el perrito ideal, el gato ideal, la mascota ideal, todo ese mundo ideal que para nosotros no es cognoscible, al menos en términos kantianos, sino solamente la experiencia que podemos tener a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos obviamente están limitados, ¿no? Solamente aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos percibir, es lo que nos permite tener esta experiencia, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, nosotros somos lo que le damos sentido a esta realidad, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito que, que, que daba un filósofo español, y decía, imagínense como un poco para explicar esta cuestión de que nosotros somos lo que le damos sentido a la realidad y que no podemos conocer la realidad en realidad tal cual es, ¿no? Eh, y explicaba, ¿no? O sea, imagínense que hay una estatua ahí en un parque de un Pikachu, ¿no? Y es una estatua de un Pikachu hecha de bronce, ¿no? Eh, y por un lado, digamos, está la materialidad de esa estatua, que está hecha de bronce, ¿no? Pero por otro lado está la forma, y eso es lo que ya le va a dar sentido a la estatua, ¿no? Si nosotros nunca hubiéramos visto Pokémon, si no supiéramos quién es Pikachu, pues no sabríamos de qué es esa estatua, ¿no? O sea, adivinaríamos, diríamos que es un ratón, que es una cosa así, pero no pensamos que es un Pikachu, ¿no? Porque no tenemos ese conocimiento previo, ¿no? A priori. No es sino hasta que nosotros tenemos un sentido de lo que es esa estatua que entonces podemos darle un simbolismo, un significado en específico, ¿no? Lo mismo sucedería, por ejemplo, nos vamos ahí a una tribu lejana en el África, ¿no? Y nos llevamos una mesa, ¿no? Que nosotros entendemos, digamos, una mesa para comer, ¿no? Un comedor. Y nos lo llevamos a África, donde todo el mundo come en el suelo, ¿no? Alrededor de una fogata, en una tribu, ¿no? Súper lejana en alguna parte de África. Y no sabrían cuál es el sentido que nosotros le damos a esa mesa, ¿no? Sino que le darían un sentido diferente. A lo mejor llegarían y pensarían, no, esto es para acostarse, ¿no? Y se subirían a la mesa y se dormirían ahí, ¿no? O alguna otra cosa, ¿no? Para sentarse, para brincar, para bailar arriba, no sé. Un poco esta propuesta que es heideggeriana, lo que diría es que en realidad las cosas no tienen esencia, ¿no? Sería todavía más allá de Kant. Kant diría que nosotros no podemos conocer la esencia de las cosas, y Heidegger diría que en realidad las cosas no tienen esencia, ¿no? No hay nada que conocer como esencia de las cosas, sino que nosotros al darle sentido es que le damos un significado, pero como tal ese significado no está ahí dado en esa cosa, sino es el que nosotros le damos, ¿no? Por eso, digamos, es importante esta cuestión de que en la modernidad es el hombre, digamos, en términos como lo dice Luis Villoro, pero podemos decir el ser humano es quien le da sentido a todas las cosas, ¿no? Se ha desprendido de aquello exterior a él que le daba sentido a las cosas, que era la religión, que era Dios, que era la cuestión divina, y ahora es él quien le da sentido a las cosas, ¿no? Bueno, Fátima, por favor. Ay, sí, bueno, bueno, yo ya había leído un poco de Lloro y sobre el capitalismo y sobre cómo extraemos todo, porque, bueno, según el modernismo hay un punto que dice que el de la naturaleza hay que agarrar todo y que es algo que debemos cambiar porque no debemos agarrar todo, como dice, sino ser amigables con el ambiente. Y así, y que también él marcaba, bueno,
al principio yo me revolvió mucho con el modernismo y el capitalismo, pero pues no son lo mismo. Pero viene ahora sí, el modernismo ayudó al capitalismo a que se pudiera desarrollar más y mejor en nuestro entorno, porque pues ya no creíamos en un Dios, ya no creíamos que todo lo que nos pasaba alrededor pertenecía a una deidad o algo así, sino porque ya era ahora sí algo científico, había algo que lo demostraba, entonces ya no éramos tan incrédulos o para decir, ah, no, pues llueve porque así Diosito quiso o algo así, porque es un castigo. Ya tenías más tu pensamiento y un pensamiento racional que nos hizo querer dominar todo lo que nos rodea. Y con eso también el ambiente, sin importar los recursos naturales que hay, y también a las personas, porque pues ya empezaron a existir las clases sociales, puesto que ya hay el burgués y el proletariado un poco más marcado, o sea, siempre ha existido, porque eso siempre ha existido, pero según ya no te puedes, como que fue bueno, yo lo veo así, como que te dijeran que ya no existe un dominado y un dominante y siempre va a existir, y con el capitalismo está mucho más guardado. Y en la mañana tuvimos una clase sobre la desigualdad, que viene que el capitalismo utiliza la desigualdad como un punto de referencia, aunque dice que no lo utiliza. Sin ninguna desigualdad no puede existir un capitalismo, y eso fue lo relacioné con todo ahorita. Bueno, cuando leía yo. Ok, sí, está esta cuestión que tú bien señalas, la cuestión de, no es solamente que ahora el ser humano a través de la racionalidad que proviene de la modernidad, este uso de la razón como forma para conocer el mundo, no es nada más para conocer el mundo, es para dominarlo también, ¿no? Y para actuar sobre él. Y obviamente ahí viene la cuestión de la dominación sobre la naturaleza, ¿no? Eh, que proviene, tiene alguna relación con esta idea también muy protestante. Bueno, y no solo protestante, aunque me parece que los protestantes son quienes más profundizan en esta cuestión, ¿no? La cuestión, alguna vez lean Génesis y después de que Dios les crea al ser humano y luego crea a la mujer y ya está todo el mundo hecho, les dice, ¿no? Pues sojuzgad la tierra, ¿no? O sea, la tierra es para que ustedes la dominen, ¿no? Entonces, está mucho esta idea que es a través de la razón que nosotros podemos dominar la naturaleza, ¿no? Y es muy atractivo porque lo que implica, por ejemplo, es digamos, liberarse de esas cuestiones que la humanidad, a las que la humanidad siempre se ha enfrentado. Ahora vivimos, digamos, más o menos cómodos, ¿no? Pero imagínense los albores de la humanidad, todavía la época antigua y la época, la Edad Media, aunque bueno, la Edad Media solo es una época histórica de Europa y no abarca todo el mundo, pero, pero imagínense esas épocas pasadas en las que, por ejemplo, tenías que ir a recoger agua hasta no sé dónde, eh, tenías que, o más bien, no tenías una forma para calentar tus alimentos y por tanto para eliminar posibles bacterias, infecciones que podrían tener, ¿no? La carne, etcétera, etcétera. Hervir verduras, todas estas cuestiones que ahora nos hacen la vida un poco más fácil. O sea, imagínense esa época en la que pues, no había nada de todo lo que tenemos ahora, ¿no? Todas estas comodidades que ahora disfrutamos. Y entonces es la cuestión de enfrentarse a ese mundo hostil para el ser humano, ¿no? Aparte, o sea, pónganse a pensar, el ser humano en su primera infancia, o sea, cuando nace, es un ser totalmente indefenso. O sea, no es, por ejemplo, como los caballitos, no sé si alguna vez han visto un caballito nacer, como ahí, sale ahí, y se cae y casi luego empieza a caminar, empieza a levantarse con las patitas y luego ya empieza a correr. O sea, eso pasa muy rápido, ¿no?
Y el ser humano no, o sea, el ser humano, ¿hasta cuándo dependemos de que la mamá nos esté dando chichi, y nos esté cuidando y nos esté viendo por nosotros, ¿no? O sea, no somos realmente, digamos, independientes hasta una edad ya bastante avanzada. Entonces, eso hace todavía que digamos que eh, nuestra raza, por decirlo así, bueno, no nuestra raza, nuestra especie, sea una especie bastante indefensa, ¿no? Que dependa de otros necesariamente para poder sobrevivir. Entonces, es este enfrentamiento contra este mundo hostil, contra este mundo natural que por todos lados lo ataca, que hay lluvias, que hay terremotos, o sea, ustedes nada más fíjense cómo está sufriendo ahorita la Ciudad de México, ¿no? Hasta han sacado un montón de memes de todo lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Que terremotos, que inundaciones, que lluvias, que la pandemia, que no sé qué, que esto, aquello, ¿no? O sea, si nosotros ahora vivimos con un montón de facilidades, más o menos provistas por estas nuevas tecnologías, por el uso de la razón y de la ciencia, para proveernos de nuevas técnicas y acceder a ciertas comodidades, y aún así padecemos este tipo de cuestiones de enfrentarnos a lo natural, pues imagínense cuando no teníamos todas estas cuestiones que ahora tenemos, ¿no? Cómo nos enfrentábamos a las inundaciones, a las pandemias, ahora hay vacunas, ¿no? Cómo nos enfrentábamos a los terremotos. Entonces, realmente es una idea bastante, digamos, atractiva, pero que por otro lado, a pesar de estas bondades que nos ha dado, también hemos sobreexplotado esta dominación sobre la naturaleza, ¿no? Y hemos pensado que somos ajenos a la naturaleza, ¿no? Que somos como una cosa aparte de la naturaleza, ¿no? Y no sabemos, no somos conscientes de que formamos parte de ella y de que dependemos de la naturaleza también para sobrevivir. De que de las cosas que comemos, las cosas a través de las cuales construimos o con las cuales construimos nuestras casas, construimos nuestros medios de transporte, nuestros aparatos electrónicos digitales, todo lo que usamos en la vida cotidiana, todo proviene de la naturaleza. No hay ninguna sola cosa que nosotros hayamos creado de la nada y que nos esté sirviendo para mantenernos, ¿no? Entonces hay una sobreexplotación de la naturaleza por este dominio, ¿no? Eh, que nos hemos percibido fuera de la naturaleza, no como un animal propio de la naturaleza, sino como algo extraordinario, ¿no? Algo que va más allá. Y pues eso creo que nos puede llevar a un problema ecológico y nos está llevando a un problema ecológico importante, ¿no? Y otro comentario que hiciste que también me pareció muy interesante fue la cuestión de que no es lo mismo modernidad que capitalismo. Y eso sí es muy central, ¿no? Eso tengan en mente, no es lo mismo modernidad que capitalismo. Lo vamos a ver más a profundidad cuando hagamos la lectura de Bolívar Echeverría sobre modernidad y capitalismo. Y un poco lo que él va a proponer es que hay distintos caminos de la modernidad y no solo la modernidad capitalista que disfrutamos o que padecemos hoy, ¿no? Depende del punto de vista de a quien le pregunten. Pero sí, no es lo mismo capitalismo que modernidad, que han ido de la mano, que se han ido acompañando y que el pensamiento moderno digamos, ha propiciado y ha ayudado a que el capitalismo se fundamente, eso es verdad, pero hay distintas propuestas sobre lo que también puede ser otro tipo de modernidades, ¿no? Otro tipo de modernidad que no es necesariamente la, la capitalista. Es un intento como de rescatar algunos principios de la modernidad sin tener que rescatar al mismo tiempo el capitalismo, ¿no? No sé, a veces pienso que la modernidad como que nos engaña mucho demasiado en el sentido de, no sé, hay muchos mitos de la modernidad que todavía seguimos creyendo fielmente, que seguimos pensando que hay que alcanzarlos, que hay que buscarlos, ¿no? No sé, por ejemplo, el otro día estaba en un seminario del doctorado y había un compañero, no sé si les platiqué ya, había un compañero que tenía esta como intención de averiguar
como por qué en redes sociales, toda esta cuestión en redes sociodigitales, toda esta cuestión que se planteaba al principio en los albores del Internet y en los albores de estas redes digitales, se planteaba la idea de como que en estos espacios iba a poder desarrollarse una democracia mucho más plena, ¿no? Y que iba a haber un debate ahí más o menos racional, a través del cual íbamos a poder llegar a consensos, etcétera, 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 etcétera. Y luego, cuando uno revisa este tipo de redes sociodigitales, pues se da cuenta que esa racionalidad pues, no está ahí presente, ¿no? Eso creo que es un mito de la modernidad, o sea, que es persistente, ¿no? Y que determina muchas investigaciones como esa, ¿no? De por qué no somos racionales ahí. Pues porque no lo hemos sido nunca, al menos no en términos absolutos y no en términos de plenitud racional como lo quiso postular en algún momento la modernidad y la ilustración, ¿no? Sino que hay otras cosas ahí que se mezclan. Emocionales, psíquicas, no solo somos seres racionales, somos seres biológicos también y somos seres psíquicos también. Entonces, no podemos reducirlo y creo que a veces, muchas veces se sigue pensando en esto, ¿no? Y entonces se construyen investigaciones de por qué no somos, pues es que ya, o sea, ya creo que ese tipo de no sé, de preguntas ya tendrían que haber sido reformuladas, ¿no? Y hacerse otro tipo de preguntas y aceptar que, pues que no, que, o sea, que realmente todo esto de que podríamos ser racionales y constituir una sociedad mucho mejor, únicamente a partir de la racionalidad, eh, pues es un mito que nunca se ha cumplido, ¿no? Pero bueno, me callo para que sigan participando. ¿Quién más? Odette Becerra, por favor. Bueno, en esta lectura podemos ver cómo va evolucionando el pensamiento moderno a ser un pensamiento antropocentrista. Es decir, todas las teorías, todo el conocimiento empieza a servir al propósito del hombre. Y entonces nos llega este hombre que para poder autorrealizarse tiene que crecer en un mundo creado por el hombre, del mismo modo que Platón nos decía, el hombre se desarrolla en sociedad, este es un hombre que tiene que formarse en este segundo mundo forjado de las manos del mundo natural, en un mundo separado, pues eso, los recursos a manos de un hombre, ¿no? Este hombre que se trabaja a sí mismo, se construye a sí mismo y es el creador y el dador de forma y todo gira alrededor de esta figura racional en teoría. Y ya. Ok, muchas gracias, compañera. Sí, el problema de la racionalidad sigue siendo muy fuerte, ¿no? O sea, creo que sigue siendo un sentido común que es una virtud eh, pensar racionalmente, ¿no? Y a veces dejamos de lado muchas otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con esto, ¿no? Ha habido distintas rupturas epistemológicas sobre este pensamiento de la modernidad, ¿no? Sí, de si podamos ser racionales, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podemos ser racionales? Y la racionalidad implica tomar decisiones, y pensar por uno mismo y tomar decisiones eh, lógicas, enfocadas a un fin en específico, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis plantearía que no, o sea, que hay un inconsciente que nos domina y que no podemos evitar y que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos, ¿no? Este, y que hay decisiones que están tomadas a partir de un inconsciente que tenemos, pero que, pues obviamente por ser un inconsciente nosotros no tenemos, no tenemos el conocimiento de eso, ¿no? Sin embargo, tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, supongo que aquí todo el mundo alguna vez ha tenido una pareja, un novio, novia, lo que sea, ¿no? A menos que sean muy solitarios, no sé, les guste la soledad. Pero, supongo que todos hemos tenido una pareja, o habrán tenido varias parejas, y se habrán dado cuenta que siguen algún patrón, ¿no? Y es como, nada, pues,
O sea, ahora que lo pienso, siempre me han gustado así, así, ya sabes, ¿no? No solo patrones físicos, sino incluso patrones de formas de ser de las personas, ¿no? Y es que pues, a mí me gusta esto, me gusta esto, me gusta aquello, ¿no? Y uno no sabe por qué repite, repite, repite luego ciertos patrones, ¿no? Pero tendría que ver con esta cuestión del inconsciente precisamente, ¿no? Que toma decisiones por nosotros y que nosotros no somos conscientes de ello. Simplemente parece que elegimos al azar, pero en realidad no elegimos al azar. O sea, hay una cosa ahí dentro de nosotros que nos señala, mira, fíjate ahí, fíjate en este, fíjate en aquello, ¿no? Porque hay ciertas cosas que a ti te atraen, ¿no? Freud dirá que tiene que ver con los padres, ¿no? Que en realidad nos sentimos atraídos, en el caso, por ejemplo, de los hombres, digamos, heterosexuales, nos sentimos atraídos por aquellas personas que a lo mejor se parecen a nuestra madre o que tienen alguna característica de nuestra madre, ¿no? Y lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y luego ya nos damos cuenta. O en el caso de las mujeres heterosexuales también, ¿no? Y hay ciertos patrones ahí que pueden repetirse, ¿no? En que en realidad no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo lo que están poniendo aquí en el chat. Las red flags, daddy issues. Claro, es el complejo de Edipo del que habla Mitzi Santillán. Conocen la historia de Edipo, ¿no? La historia de Edipo Rey. Es una tragedia griega que habla sobre Edipo. Edipo es hijo de un rey, ¿no? Pero cuando Edipo nace, un oráculo le dice a sus padres que, que cuando ese niño crezca, se va a casar con su mamá y va a matar a su padre, ¿no? Y entonces, pues, los papás se quedan así, pues, no queremos que eso pase, entonces lo abandonan, pensando que se va a morir, ¿no? Y Edipo es rescatado por otra familia, criado como príncipe en otra familia de otro reino, y Edipo crece, se hace maduro, y un día va en un camino y se encuentra con Layo, que es su padre, ¿no? Su padre biológico, que él no sabe quién es, ¿no? Y entonces no recuerdo bien por qué se arma ahí el desmadre, pero, pero termina en un enfrentamiento entre Layo y Edipo mata a Layo, ¿no? Cumpliéndose la profecía. Eh, y entonces, pues Layo deja una viuda que necesita pues casarse con alguien más porque hace falta un rey. Y entonces, por cuestiones del destino, Edipo conoce a esta viuda, que es su madre, se enamoran y se casan, y tienen hijos. Eh, pero Yocasta se llama. Pero Yocasta está pues como, le pide a Edipo, ¿no? Oye, pues investiga quién mató a mi primer esposo, ¿no? Porque pues me gustaría saber, ¿no? Y que pague el culpable, ¿no? Entonces, pues Edipo no tenía idea de que él había sido el asesino, ¿no? Y entonces él promete que va a encontrar al asesino, ¿no? Y entonces empiezan a hacer investigaciones y todo el rollo y al final se da cuenta que fue él, ¿no? Y no solo eso, sino que además fue su padre quien mató, ¿no? Y que se casó con su madre. Cuando se enteran, lo primero que hace Yocasta es ir y ahorcarse y Edipo se saca los ojos, ¿no? O sea, es toda una tragedia, todo un dramón ahí. Y es una tragedia porque es como un destino del que no pueden escapar, ¿no? O sea, es una cosa que los dioses han marcado como el destino y del que no importa lo que hagan, no pueden escapar de él, ¿no? Entonces, bueno, Freud utiliza esta historia para explicar el complejo de Edipo, ¿no? O sea, la atracción que hay hacia los padres, hacia el papá o hacia la mamá, reflejado en los hijos y que después se va a trasladar a otros objetos diferentes, es decir, a otras personas, ¿no? Vas a empezar a buscar esas características que a ti te gustaban de tu papá, de tu mamá, en otras personas.
¿no? Vas a tratar de repetir esa experiencia que tuviste maternal o paternal y de atracción en otras personas, ¿no? Sí, suena loco y suena así como de, no mames, entonces que todos somos incestuosos o qué, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que explica Freud y explica el psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, pues ni siquiera somos nosotros capaces de tomar decisiones, ¿no? No hay otra cosa, o sea, la racionalidad es superada por ese inconsciente. Pero bueno, eso no va a venir hasta muchos años después, o sea, no va a ser parte de la ilustración, o sea, el psicoanálisis van a ser a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Mucho después. Bueno, continuemos. Rebeca, Luna, por favor. Sí, bueno, algo importante que, bueno, creo que ya lo mencionaron, que con la condición de que ya propia del hombre se comenzó con la dignidad. Y entonces fue cuando empezaron a decir que la dignidad no solo consistía en como ser hijo de Dios o así, sino que también era como que nosotros somos creadores de nosotros. Es que no, esa la verdad no la entendí tan bien, pero era como a semejanza de Dios. Y luego algo importante que también me pareció relacionado a eso fue cuando dice que en Occidente moderno empezó como la doctrina de los derechos humanos y ahí tenía que ver como el primer punto en que la dignidad del hombre ah, frente a los demás, frente a las demás criaturas, radica en su libertad. Y bueno, eso fue como lo más importante que a mí me pareció. Muchas gracias. Pues sí, o sea, en realidad es, digamos, la respuesta a tu duda ya tú misma lo dijiste, ¿no? O sea, la dignidad va a radicar en la libertad del ser humano. Eso es lo que le da dignidad al ser humano, que es un ser libre, a diferencia de, digamos, de los animales. Libre en términos de voluntad, ¿no? Al menos así lo entendían estos, digamos, los pensadores de la modernidad, ¿no? Porque claro, o sea, podemos decir que un perrito es libre porque pues ahí anda en la calle y anda para donde quiere, ¿no? Entonces eso es libre, ¿no? O sea, la libertad del ser humano radica en que tiene una voluntad y que esa voluntad es racional, ¿no? El perrito no es racional, el perrito se deja llevar por sus instintos, ¿no? Y entonces, si quiere comer, pues se traga lo que sea, lo que encuentre por ahí, se lo va a comer, no va a decir, no, yo quiero un plato y pásenme un tenedor, porque yo sin tenedor no puedo comer, y además, quiero que esté bonito y bien servido, no, o sea, no, o sea, un perro hace lo que hace por instinto, ¿no? Entonces, ahí esa es la principal diferencia, ¿no? Que luego Hegel también va, de la que va a hablar Hegel, ¿no? Cuando habla del deseo humano. Cuando Hegel dice que el deseo del ser humano es el deseo del otro, ¿no? Que el ser humano desea deseos. Los animales desean cosas, pero el ser humano desea deseos. ¿Qué es esto que el ser humano desea deseos? Que deseamos el deseo del otro, que deseamos ser deseados. Es una cosa muy diferente a lo que desean los animales, ¿no? Por ejemplo, el deseo, tu deseo con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, incluso en tu trabajo, es el de ser reconocido. Y ese reconocimiento es un deseo, ¿no? O sea, es que te quieres sentir deseado por esos otros, por tu pareja, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por tus amigos, por las personas que trabajan que comparten trabajo contigo, ¿no? Que te reconozcan, que te deseen. Ese es el deseo del ser humano. Deseamos el reconocimiento, deseamos ser deseados por el otro, ¿no? Y incluso Hegel, bueno, no vamos a meter tanto en Hegel, pero por ahí se los dejo como curiosidad. Hegel dice que así es como empieza la historia, en un enfrentamiento entre dos sujetos que quieren que quieren ser reconocidos por el otro, que desean el deseo del otro.
Y es en esta lucha, o a través de esta lucha, por medio de la cual va a comenzar la historia de la humanidad. Entonces, bueno, eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? O sea, esta libertad de tener una voluntad, de poder elegir, de poder decidir, y no dejarnos llevar simplemente por la cuestión más animal de nosotros, por la cuestión instintiva de nosotros. Eso puede estar en discusión, ¿no? Porque aquí lo que estaría haciendo este tipo de argumento sería olvidar también nuestra parte biológica, ¿no? Que no es que seamos dioses y que nos hayamos convertido en otra cosa. Hay también una parte biológica que me parece que no podemos soslayar, ¿no? Que igual nos determina. Y que no todo es una construcción social, ¿no? También hay una parte biológica que ahí hasta cierto punto es determinante, ¿no? Ni todo es una construcción social, ni todo es natural, ¿no? Creo que hay que encontrar ahí un equilibrio que pueda explicar qué cuestiones sí son una construcción social y qué cuestiones no, qué cuestiones más bien provienen de una cuestión biológica de cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, sí es una cuestión importante, la cuestión de la libertad, porque a partir de la libertad entonces proviene esta otra cuestión que mencionabas, compañera, de los derechos individuales, de los derechos del ser humano en su propia libertad, su libertad de decidir, por ejemplo, con quién casarse, con quién no casarse, en dónde vivir, dónde no vivir, en dónde trabajar, dónde no trabajar, ¿no? Eso es lo que le da la dignidad al ser humano, ¿no? Y que proviene de este pensamiento moderno. Marian, por favor. Así de la lectura, pues rescato algo que me pareció importante, que dice que, bueno, la modernidad acepta como un rasgo al individualismo y explica que cada hombre debe elegirse a sí mismo, trazar su propia figura, promulgar su propia ley y que cada quien es fuente de sentido y de valor. El individuo debe de llegar a ser el mismo, insustituible, obra de sus propias manos. Y esto me parece, creo que muy acertado porque plantea esto de, bueno, de cuando el hombre asume su propia responsabilidad para poder ser como, un hombre, porque creo que cuando somos más pequeños, todo inexplicablemente tiene una justificación, o sea, todo nos lo justifican y el mayor argumento, porque es un niño, o sea, como no nos dan esta libertad de asumir o tener responsabilidad, y cuando somos adultos, ya todo se basa en que es nuestra propia responsabilidad, nuestro propio juicio actuando, influyen muchos factores, pero ya recae todo este peso sobre nosotros. Y dice que solo es auténtico quien asume el riesgo de llegar a ser el mismo. Y eso me gustó bastante, creo que esa frase es muy buena. Y ya. Ok. Participación corta. No, está muy bien, está muy bien. Me gustó eso que dijiste al final, ¿no? Atreverse a ser uno mismo. Allí el problema es saber quién es uno mismo, ¿no? Creo. ¿Hasta qué punto? Claro, tú dices, ¿no? Digamos, desde pequeños nos están diciendo cómo son las cosas, ¿no? Un niño es muy curioso, pregunta, ¿y por qué ¿Por qué aquello? Y no sé qué, ¿no? Parece filósofo, un niño es como un filósofo, ¿no? Termina de preguntar. Y los adultos siempre nos dan como una respuesta, la mayoría de las veces muy insatisfactoria, ¿no? Y a veces llegan a responder simplemente porque sí, ¿no? Porque así es, o porque yo lo digo, porque yo lo mando, ¿no? Que no es una respuesta realmente satisfactoria, ¿no? Y aunque sí, cuando somos mayores de edad en términos legales, digamos, cumplimos 18 años y ya podemos, se supone, tomar decisiones por nuestra propia cuenta, ya no dependimos de nuestros padres, podemos ejercer nuestros derechos políticos también, ¿no? Nuestros derechos civiles, etcétera.
¿Qué tanto de lo que nos han dicho desde que somos niños se queda en nosotros aún siendo ya mayores de edad, ¿no? No es como que cumplamos 18 años y de repente, pum, todo lo que nos dijeron nuestros papás se borra y ahora sí, desde ahí vamos a empezar a decidir por nosotros, ¿no? Yo creo que no es así, ¿no? O sea, sí hay una repercusión de todo este desarrollo desde que nacemos, que somos niños, adolescentes, hasta que somos adultos, de lo que nos han dicho que tenemos que ser, lo que nos han dicho que somos, que luego asumimos inconscientemente que creemos que lo hemos interiorizado, que ya no es una cuestión que hayamos dicho, bueno, es que eso me lo dijo mi papá, sino que ahora ya no hace falta que nos lo diga nadie más, sino porque ya nosotros lo creemos, ¿no? En nuestro fuero interior. ¿Hasta qué punto podemos saber quiénes somos nosotros, ¿no? Y me gusta lo que dices, esta cuestión de atreverse a ser uno mismo. Creo que todavía es más valiente, si podemos decirlo así, atreverse a saber quién es uno mismo, ¿no? Para entonces atreverse a ser uno mismo. Y saber quién es uno mismo me parece que es una tarea bastante difícil, porque entonces sí es despojarte de todas estas cosas que te han dicho a lo largo de tu vida, que te han dado un piso más o menos firme en el que pararte. Les voy a poner un ejemplo de una experiencia propia, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. No necesariamente sus experiencias tienen que ser igual, pero puede funcionar como analogía, ¿no? Cuando creo que ya les he dicho, ¿no? Que yo provengo de una familia evangélica, protestante, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un momento en el que yo dije, o sea, esto se rompió. O sea, yo ya no puedo seguir creyendo en esto, ¿no? O sea, ya no encuentro ya los argumentos, ¿no? Para hacerlo. Sin embargo, es un sentimiento de vértigo dejar de creerlo, porque te daba un piso más o menos firme, ¿no? Te daba una cierta seguridad, porque te habían dicho que si creías, pues entonces ibas a recibir esto, ibas a recibir aquello, tenías asegurado y garantizado estas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente ya no estás parado sobre nada y sientes un vértigo muy cabrón. Y eso provoca angustia. Y ahí es cuando te empiezas a preguntar y te empiezas a atrever a saber quién realmente eres tú y entonces puedes atreverte a ser tú mismo, ¿no? Como lo propone la modernidad. Pero eso sí implica un sentimiento de vértigo, implica un sentimiento de miedo, implica una angustia. La angustia es este sentimiento frente a la nada, ¿no? Por eso digo que es muy valiente quien pueda hacer eso, quien pueda atreverse a, primero, a saber quién es y luego atreverse a hacer eso que es. Creo que es de valientes, ¿no? Y bueno, si te gusta esa frase, que creo que sí es muy padre y que está muy bonita, yo diría que primero hay que atreverse a saber quién es uno mismo y ya luego de ahí atreverse a ser uno mismo, ¿no? A veces no es fácil y da miedo porque pues uno mismo pues no, uno luego encuentra cosas no bonitas sobre sí mismo, ¿no? No somos no somos unos angelitos y uno va encontrando cosas que no le gustan de sí mismo, pero que a veces uno tiene que asumir, ¿no? Entonces, bueno, sí, la modernidad plantea esta cuestión, ¿no? Atreverse a ser uno mismo, atreverse a construirse uno a sí mismo. Y para eso no hay camino, digamos, dado. No hay camino prefijado, no hay un camino. Es como el poema de Antonio Machado. ¿Alguna vez han escuchado a Serrat? A Joan Manuel Serrat, es un cantante español muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho Serrat. Y hace una canción de un poema de Antonio Machado, que es un poeta español. Es un disco dedicado a Antonio Machado, con muchas canciones con poemas de Antonio Machado, ¿no? Y en este poema dice algo así como, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? O sea, no hay nada prefijado, no hay un camino que uno tenga que seguir, sino que el camino se hace caminando, ¿no? Andando.
Entonces, este es el quid del asunto, ¿no? O sea, si podemos realmente construirnos a nosotros mismos y si no nos da miedo y saber que no hay un camino prefijado, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones sí centrales de la modernidad, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente se haya cumplido esta promesa de la modernidad? No lo sé. No sé hasta qué punto realmente podamos ser nosotros mismos, ¿no? En un sistema que a veces nos impone muchas cosas y que a veces nos las impone de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, ya, no seguiré, porque si no sigo y sigo y sigo y no me callo. Adriana López Gaitán, por favor. Bueno, yo lo considero que poniendo que el pensamiento moderno hizo la separación, bueno, se alejó de la iglesia y hizo la separación entre el hombre y el mundo no humano, que lo menciona así la lectura. Algo que me llamó la atención fue que decía que el mundo era un material moldeable, transformable y ocupaba como instrumento el arte y la técnica, donde la frase que más me llamó la atención fue que decía que el hombre impone al mundo, lo conoce y encuentra cómo lo dominan. Y bueno, yo creo que eso es cierto. ¿Me escucha, profe? Sí, 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 te escucho. Adelante. Ok. Entonces, bueno, yo creo que igual, o sea, yo sí estoy muy de acuerdo en eso porque, bueno, el ser humano yo considero que incluso tiene una necesidad por dominar, o sea, domina la naturaleza, al mismo ser humano, encuentra los recursos explotándolos a manera de, pues, darse el lugar de dominar todo, o sea, a mí siempre me ha impresionado eso, como pues técnicamente no le importa nada, siempre y cuando tenga ese grado de superioridad. Frente a la naturaleza, ¿no? Sí. Es el problemilla ese que ya mencionábamos un poco, ¿no? O sea que, digamos, nos hemos convertido en no solamente en el conocedor de la naturaleza, sino en un señor de la naturaleza, en un dominador de la naturaleza, que pretende hasta cierto punto, porque yo no sé hasta qué punto sí podemos dominar la naturaleza, ¿no? Pero al menos tratamos de hacerlo. Digamos, justificar este dominio sobre la propia naturaleza, ¿no? Sobre todo en pro de lo que es otra de las características de la modernidad, que es la cuestión del progreso, ¿no? Nosotros no solamente conocemos la naturaleza, sino que la dominamos, y no la dominamos porque sí, porque se nos hinche la regalada gana, porque se nos antoja dominarla, sino porque es a través de la dominación de la naturaleza que nosotros podemos progresar. Y de ahí viene esta idea, muy patente igual de nuestra cultura occidental, ilustrada, moderna, de que avanzamos siempre hacia mejor, ¿no? Eh, y que a veces, pues no necesariamente es así, pero es un mito de la propia modernidad, ¿no? El progreso a través de la técnica y de la ciencia, ¿no? La técnica nos liberará, la ciencia nos liberará, ¿no? Es también mucho de esta creencia, por ejemplo, de que, de que las redes sociodigitales nos iban a permitir tener una democracia mucho más racional, más participativa, y luego nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Es igual, o sea, todo eso proviene de este mito, del mito de que a través de la técnica de la ciencia vamos a progresar, y no necesariamente, ¿no? O sea, incluso a través de la técnica de la ciencia podemos matarnos y podemos destruirnos. Y, por ejemplo, durante la época de la Guerra Fría, uno de los grandes temores de mucha gente, sobre todo en los Estados Unidos, era que hubiera una guerra nuclear contra la Unión Soviética y que eso provocara la extinción humana, ¿no? Lo cual realmente era posible. O sea, sí, en algún momento de la Guerra Fría fue posible que esto sucediera. Entonces la técnica no es liberadora en sí misma, ni la ciencia es liberadora en sí misma. Depende de cómo utilicemos ese tipo de herramientas y cómo las apliquemos a nuestra realidad, ¿no? Pero las herramientas por sí solas no son liberadoras. Ni la ciencia por sí misma es liberadora, ¿no?
Y de ahí viene mucho esta cuestión también que menciona la lectura del cientificismo, ¿no? Esta idea de querer explicar todo a partir de la ciencia, ¿no? Como que la ciencia es la que nos va a dar acceso a todas las verdades, lo cual también está en entredicho, ¿no? En esta época contemporánea. Ahorita les voy a pasar un video sobre el cientificismo que me parece muy interesante, que por ahí va, digamos, dando, es un filósofo español que tiene un canal de YouTube muy interesante, y por ahí va dándole golpes a esta idea de que la ciencia es la única que nos puede dar acceso a la verdad, ¿no? Y que es una idea muy propia precisamente de la modernidad. Bueno, continuemos para que nos dé tiempo de pasarles el video. Gael, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, igual que como ya muchos lo han mencionado, yo creo que esta lectura ya está obvio de qué va, de qué trata, pero yo quería rescatar más que nada bueno, hacer un comentario respecto a la misma y mencionar en cómo es una buena aterrización para todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones. Y bueno, no sé si alguien más lo haya percibido así. Yo creo que sí, obviamente, por los temas que trata, por este pensamiento y la conformación que es el pensamiento moderno, en cuestión de que todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos visto a lo largo de las sesiones, vaya, de que el Renacimiento trataba de esta misma idea de poder centralizar ya al humano como objeto de estudio en verdad y cómo el pensamiento moderno ya lo afirma como tal, diciendo que pues nuestros propios ojos y nuestras propias manos son aquellos que van a dictaminar cuál va a ser nuestro propio sendero para transitar y cuál va a ser nuestro propio logro para trazar. Y me gustó mucho esta idea que transmitió también Odette del un término del antropocentrismo, que es un término que está ya a clases pasadas para recuperarlo, porque yo lo había escuchado una vez y se me había pegado, pero lo había olvidado completamente y ya tenía rato queriendo comentar que muchas de las lecturas me recordaban a este mismo término, al antropocentrismo, a cómo se figura la imagen del hombre como centro de muchas de las cosas que tenemos actualmente, pero también es obviamente que ahora el pensamiento postmoderno ha transmitido muchas idealizaciones de que estas ideas que surgieron a partir del Renacimiento y demás movimientos culturales y filosóficos pueden ser completamente un caos para nuestra actualidad, porque pues hay que admitirlo, la mayoría de las cosas que suceden actualmente son por culpa nuestra y por culpa de nuestra necesidad constante de consumir lo que hay a nuestro alrededor, ya no tanto en un sistema capitalista, sino más bien en un términos de que vamos como especie cada vez declinando más la balanza para un deterioro de la tierra y al fin de cuentas esto también es muy relacionado con mi propia visión filosófica de cómo vamos a terminar, pero creo que si seguimos así, literalmente la especie humana se va a poner la propia soga en su propio cuello porque no estamos ni siquiera afectando a grandes rasgos lo que es la naturaleza, sino que nosotros mismos estamos arriesgando nuestra propia existencia en el mundo con todo lo que hacemos y todo lo que percibimos. Y ya nada más como último comentario, decir que buenas la división en la que se manejó, me pareció muy simple la lectura y muy rica para aterrizar todo lo que estábamos viendo y para dar paso a lo que va a venir ya ahora que ya, bueno, sí me interesa mucho lo que se viene ahora en las próximas lecturas y gracias. Gracias. Bueno, me da gusto que hayas visto digamos, esta relación entre las diferentes lecturas y que precisamente esta lectura de Luis Villoro es un aterrizaje, digamos, de lo visto, en términos generales de lo visto anteriormente, ¿no? Es ya bajar, digamos, a ras de suelo estas ideas de lo que entonces va a ser la modernidad y a partir de la cual entonces, entendiéndola ya, entendiendo qué es esto, vamos a poder entender a todos los demás autores. ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué plantean lo que plantean desde el lugar en el que lo plantean? En términos epistemológicos, ontológicos, filosóficos, políticos, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué lo plantean como tal, ¿no? Los contractualistas, por ejemplo.
esta idea de que el ser humano es quien se construye a sí mismo, pues obviamente tiene mucha relación con con la idea de los contractualistas, de que nosotros somos quienes nos ponemos de acuerdo para configurar una sociedad y para configurar un Estado. Pues, es decir, el Estado no proviene del cielo, la sociedad en la que no bajó del cielo y nos fue impuesta y nos fue dada, sino que nosotros como seres humanos establecemos un contrato social a partir del cual vamos a construir y vamos a decidir cómo queremos que sea esa sociedad que vamos a construir, ¿no? Las diferentes posturas contractualistas, bueno, o sea, no hay un solo contractualismo, hay muchos contractualismos, pero todas parten de esta idea, digamos, central, ¿no? Y así los diferentes autores que vamos a ir viendo parten de estas ideas fundamentales que ya vimos en las lecturas pasadas, pero que ya Villoro nos empieza a aterrizar en esta, ¿no? Entonces, es muy importante eso, sí que lo perciban. O sea, sí hay un hilo conductor, digamos, en todas las lecturas que hemos tenido, y que me parece que es interesante que ustedes lo vean, que lo perciban, y que vayan ahí haciendo como, digamos, como relacionando ciertos puntos y digan, mira, esto se conecta con esta otra cosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues qué bueno que pudiste ver toda esta cuestión desde esta visión un poco más ampliada, ¿no? Bueno, Danae, ¿Sí me escuchan? sí, Bueno, de primera, perdón porque están tronando muchos cohetes afuera de mi casa y creo que se escucha muy feo. órale, pero parecen balazos ahí al lado de tu casa. Sí, es que enfrente de mi casa hay un parque, entonces, pues, Ah, ok, perdón. no te Bueno, preocupes. voy a intentar ser más rápida. Bueno, creo que los 6 puntos que marca, pues, Villoro son, pues, importantes para entender, pues, el concepto, ¿no? En general de cómo se va armando el pensamiento moderno. Y se me hizo como interesante lo que plantea acerca de cómo el ser humano utiliza el mundo o utiliza la naturaleza como un objeto o como un material. Entonces, eso lo asocié un poco con mis clases de filosofía que habla sobre el materialismo y sobre la inmanencia, creo que sí es eso, y que habla sobre cómo el ser humano construye o intenta construir su realidad a partir de lo que tiene, ¿no? A partir de lo que sabe, de lo que tiene a su alcance, y no se va más allá de eso. Entonces, pues eso fue como con lo que lo relacioné. Y tengo como una duda sobre si esto tiene que ver más hacia el convencionalismo o hacia el naturalismo. ¿A qué te refieres con convencionalismo y con naturalismo? Sí, ajá, o sea, sobre la relación que tiene el hombre, pues la necesidad que tiene de explicar su entorno, pero la relación sí es más hacia la relación que tienen con la naturaleza o sobre explicar las cosas como ir armando los conceptos el hombre mismo. Entonces, ¿qué tiene más como relación? Uy, aquí te metes en broncas epistemológicas. O sea, si podemos conocer la realidad tal cual es, si somos objetivos o si no somos objetivos, entiendo, o sea, si nosotros construimos los conceptos o si esos conceptos están allá afuera esperando que nosotros los descubramos, ¿no? Como un investigador ahí que se mete a la selva a descubrir ahí qué animales hay, ¿no? Y nada más es cosa de ir y meterse ahí para descubrirlo, ¿no? Eh, bueno, la modernidad tiene, digamos, principalmente parte de esta idea de que sí podemos conocer o más bien, pensaría que hay dos corrientes principales, ¿no? Que podemos conocer sí el mundo tal cual es. eh, por ejemplo, en época actual sería eh, este tipo de pensamientos, pues no sé, como el pensamiento positivista del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? El Círculo de Viena y todos esos señores que quisieron encontrar incluso un lenguaje objetivo, ¿no? Y quisieron empezar a pensar
o construir un lenguaje científico como tal, ¿no? Y luego al final no lo lograron porque pues, no se puede. Fracasaron, ¿no? Pero sigue siendo un pensamiento más o menos presente en ciertos lugares de la academia, ¿no? Y por otro lado está este otro pensamiento que sí, digamos, dice pues que nosotros estamos construyendo los conceptos para acercarnos a la realidad, ¿no? O sea que en cierto sentido los conceptos son como unos lentes que nos ponemos para conocer la realidad, porque no podemos conocer la realidad tal cual es. Es un poco el ejemplo que les decía sobre la mesa, ¿no? No podemos conocer la esencia de la mesa. Otros dirían que ni siquiera existe la esencia de la mesa, porque nosotros le vamos a dar sentido a la mesa y vamos a decidir para qué sirve y para qué no sirve, y por tanto nosotros vamos a conceptualizar la mesa y le vamos a dar a ese concepto ciertas características específicas, ¿no? Yo soy más de esta idea, ¿no? Cuando uno hace investigación, por ejemplo, cuando uno hace investigación en ciencias sociales por lo regular, lo que hace es construir su objeto de estudio. El objeto de estudio no está ahí dado allá afuera, no es que uno vaya y lo descubra. El objeto de estudio se construye y eso se da mucho en ciencias sociales. Y si no es que siempre se da en ciencias sociales, aunque algunos no lo crean, aunque algunos piensen que están haciendo otra cosa, esto siempre es lo que sucede, ¿no? Y en ese término, pues a algunos no les gusta porque entonces piensan que eso es muy subjetivista, que entonces no estamos conociendo la realidad, que nada más estamos interpretando y que son ideas de cada quien, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay subjetivistas que tratan de rescatar esta cuestión de la subjetividad para tratarla de hacerla un poco más subjetiva, como Max Weber, ¿no? O sea, Max Weber habla del Verstehen, la interpretación, ¿no? La comprensión. Que las ciencias sociales no se trata de explicar las cosas a través de leyes universales, generales, ¿no? Sino de comprender a la sociedad. Por eso es lo que vimos en el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que él trata de hacer es de comprender, de realizar a cabo este Verstehen, ¿no? De interpretar a esta sociedad, a estos grupos protestantes, y de entender esa relación entre esta comprensión que estos protestantes tenían del mundo y su relación con el espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, no me puedo poner aquí a hablar de todas las corrientes que hay, pero digamos, en términos más o menos simples, habría estos dos tipos de pensamiento científico, ¿no? En ciencias sociales, que más o menos se diferencian. Pero cada uno, a su vez, se diferencia, o más bien se divide en un montón de ramas, ¿no? Diferentes. Entonces es bastante complejo este asunto, pero en términos generales creo que son estas dos propuestas. Espero haber entendido tu pregunta y espero que, que la respuesta haya sido satisfactoria. ¿Sí fue esa tu pregunta o me confundí o empezaba a divagar con otra cosa? No, sí fue, es que sí como que estaba un poco confundida sobre si había como una perspectiva única de lo que se está hablando y pues sí tenía como esa, sí me quedé pensando la verdad, pero no, sí respondió a lo que preguntaba. Ok, bueno, qué bueno. Gracias. ¿Quién más? Donovan, por favor. Buenas noches, profesor. Yo igual me quedo con esta idea, no recuerdo qué compañero lo dijo, de que teníamos que ser como que nosotros mismos, ¿no? Que eso nos llevaba el texto. Y también yo comparto la idea de que eso de ser nosotros mismos realmente no lo podemos ser. A mi consideración, no hay alguien que pueda decir, yo soy yo mismo, otros factores, ¿no? Para mí es muy difícil y no lo intenté, por eso mismo que yo digo que es muy difícil, pero en época de cuarentena, cuando estaba a tope todo, donde no teníamos que salir y todos teníamos este pánico, como que empiezas a reflexionar, ¿no? No tienes nada que hacer, ya viste todas las series que podías ver en un día, ya trataste de todo. Y entonces, cuando no tienes nada que hacer, cuando no piensas en nada, es donde aparecen buenas ideas y donde aparecen buenas reflexiones. Y entonces yo me puse a pensar y dije, a ver, ¿quién soy? Pues hoy ya empecé a decir muchas cosas, ¿no?
Pero me di cuenta que todo eso son cosas que he aprendido gracias a mis padres, que he aprendido gracias a mis hermanos, a personas que han influido en mi vida. Entonces, ¿cómo podríamos ser nosotros mismos, entre comillas, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es que esto, cuando hablaba usted, profesor, de esto de Edipo, yo en CCH, yo leí mucho a Edipo, ¿no? Me aventé esa novela, toda la novela, el profesor nos la pidió. Es una novela bastante interesante, pero justo con esto que decimos de Edipo, que lo llevaron, bueno, que él encontró a su padre y lo mató, y que el oráculo le dijo, todo esto, eso no podría ser como lo que hemos venido diciendo en las clases pasadas de la predestinación. Es decir, Edipo estaba, o sea, el hecho de que su padre quiso evitar todo y pasó. O sea, Edipo estaba destinado a que pasara eso, a que conociera a su madre y que tuviera hijos con su madre y que matara a su padre. Entonces, eso me lleva a pensar en que a veces hay cosas que sí están predestinadas, que sí hay algo con lo que no te puedes escapar, pero no me gusta mucho de esa idea, aunque, o sea, es decir, hay cosas que son así, pero no me gusta pensar eso, porque me deprime pensar que no soy yo quien controla mi futuro. Entonces, eso es todo. Esa es mi humilde parte. Ok, bueno, pues ya aquí ya nos vas a meter así en rollos así bien escabrosos con esta cuestión del destino, ¿no? Eh, um, no sé, yo soy como de la idea de psicoanálisis que en realidad no es que haya un destino que nos marque, sino que hay uno inconsciente que nos hace repetir y repetir y repetir. Y nosotros pensamos que es el destino, pero en realidad somos nosotros que estamos haciendo lo mismo de forma inconsciente, ¿no? Eh, um, la cuestión de la repetición, ¿no? Pero es un tema muy interesante, al menos en términos filosóficos, la cuestión del destino, ¿no? Hay una frase muy famosa de Jean-Paul Sartre que dice que un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? O sea, es imposible no tener una influencia exterior sobre uno mismo. Es decir, hay alguien, hay circunstancias y hay personas que nos han hecho, pero la libertad radica en decidir qué hacemos con lo que somos, con lo que han hecho de nosotros, ¿no? La cuestión de la libertad para Sartre es súper, súper importante, ¿no? Él es de esta idea de que hay una libertad radical, ¿no? Que incluso estamos condenados a ser libres, diría el mismo Jean-Paul Sartre, ¿no? En un término ahí medio paradójico de estar condenados y al mismo tiempo ser libres, ¿no? Condenados a ser libres. Eh, bueno, yo soy más de la idea igual como de Sartre. Quizá también, siendo un poco honesto, quizá también un poco elijo eso, lo elijo, es decir, no es que lo haya probado, lo elijo porque igual no me gusta pensar que hay algo allá, por allá, lejos, afuera de mí, que determina mi vida, y que decide hacia dónde voy, hacia dónde no me voy, etcétera, ¿no? Todo esto se ve en las tragedias, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una tragedia que un drama. O sea, una tragedia, por lo regular, tiene que ver con un sufrimiento por parte de los protagonistas de una historia que, que proviene de decisiones exteriores a ellos, ¿no? Eh, que proviene del destino, que va más allá de ellos, de la decisión de un dios o de unos dioses que lo superan, ¿no? Y el drama, por lo regular, aunque se parece a una tragedia porque casi siempre termina mal, eh, el drama más bien, o más bien, el final de un drama no proviene de una cuestión exterior a los protagonistas de la historia, sino de sus propias decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, vean El Padrino. El Padrino pues, es una película, es un drama, ¿no?
porque si han visto la película, es Michael Corleone, vean las 3 películas, es Michael Corleone tomando decisiones y cada una de esas decisiones lo llevan al final que tiene de su vida, ¿no? No hay un ente externo que esté determinándolo, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta mucho, me van a decir que soy friki, que soy un friki, que soy un nerd, no sé qué, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, Tolkien, ¿no? Y hay un libro que se llama Los hijos de Urín, que habla sobre esta cuestión del destino, ¿no? El protagonista recibe una maldición desde que es muy pequeño, que está sobre su padre y sobre toda su familia, y entonces cada acción que realiza parece que lo lleva precisamente a ese destino, ¿no? O sea, cada decisión que él toma irremediablemente lo va llevando a ese destino trágico. Y al final incluso hay unas palabras ahí, ¿no? Casi como de ultratumba, ¿no? Y entonces dice algo así como, y entonces se dio cuenta, o más bien, no es cierto, no dice así. Entonces, oyendo los pasos del destino que lo perseguían hasta el final, se suicida, una cosa así, ¿no? Recuerdo. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo, pero que obviamente sí se relaciona mucho con esta cuestión de la modernidad, porque el pensamiento moderno, ya te diría, y Sartre bebe de eso, Heidegger bebe de eso, el pensamiento moderno sería que sí somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, que tenemos un espacio de libertad, un espacio de dignidad para poder decidir sobre nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de un pensamiento religioso o de un pensamiento religioso no solamente cristiano, sino también de la propia antigüedad, ¿no? Reflejado en este tipo de historias trágicas como la de Edipo. Pero no nada más de Edipo, ¿no? Sino hay muchas otras historias también ahí, parecidas. Entonces, la modernidad partiría del hecho de que sí podemos ser libres, de que sí podemos decidir y sí tenemos una voluntad propia. Pero bueno, a ver, Mao nos va a dar una cátedra seguramente. Adelante, Mao. No, ahora sí, pues yo ando sorprendido, o sea, es que mis compañeros dan unas excelentes participaciones y ahorita como que se me reseteó el cerebro como 4 veces con las preguntas tan profundas y filosóficas que hicieron, pero pues, la verdad no sé si ahorita voy a aportar algo a todos los análisis que ya dieron mis compañeros muy completos, pero pues algo que noté es, sobre todo, que habla primero del individualismo, ¿no? De esta sensación de que el humano ahora es, capaz de decidir, como hemos estado platicando, es capaz de decidir hacia dónde va y qué quiere, y que ya el mundo y la naturaleza que lo rodea se vuelve parte como de algo que él puede manipular para conseguir sus metas. Esto hay una parte en la que dice, creo que lo menciona mi compañera Marian, que es la que dice que el humano tiene que llegar a hacer este planteamiento modernista. Y yo lo noté mucho con un personaje histórico del siglo XIX, que era un escritor, pero también fue como activista y se llamaba, creo, Gabriel D'Annunzio, era italiano. Y él, su vida, era un escritor decadentista y su vida se basaba principalmente en que él lo único que le importaba y su lema de vida es que el ser humano nació para ser un héroe y para cumplir sus únicos sueños y que lo demás no importaba y que sin importar lo que le hiciera a los demás, muy al estilo Maquiavelo con la frase el fin justifica los medios, tenías que cumplir ese heroísmo porque eso era lo único que valía la pena en la vida, ¿no? Y siento que muchas personas como que se fueron por ese camino de lo único que vale la pena en la vida es tener un propósito súper definido y ser el héroe o marcarte así como que muy especial, pero pues realmente pues nuestros propósitos y hasta nuestras mismas decisiones pues están delimitadas por las experiencias que tenemos, ¿no? Todas nuestras decisiones, yo creo que como lo vemos, esta libertad es muy delimitada porque muchas de nuestras cosas, de nuestro pensamiento, pues
es heredado de otras cosas o lo recibimos de otras personas, de otras experiencias que nos van guiando en este sentido. Otra de la cuestión es que en este momento ya se empieza a plantear desde el humanismo con esto de que la naturaleza es para apreciarse y después para manipularse y perfeccionarse, el sentido de hacer todo tan artificial, ¿no? El sentido de que el ser humano, su misión también es hacerlo todo como el ser humano quiere y desea. El ser humano es el creador. Y entonces empieza este pensamiento de realizar y modificar la naturaleza y todo el entorno a su imagen y a su conveniencia, sin saber si esto va a tener un efecto positivo o negativo ya si nos ponemos a un momento más actual en el medio ambiente, ¿no? ¿Hasta qué momento podemos ser tan artificiales? ¿Hasta qué momento podemos nosotros manipular todo sin tener una consecuencia súper negativa o destructiva de nosotros mismos? Creo bastante a Weber con el racionalismo instrumental, que es lo mismo, ¿no? Se plantea igual que todo lo que hace, o bueno, quiere entender que el racionalismo instrumental es que todo el ser humano usa sus conocimientos y los medios para cumplir con algo, para lograr satisfacer una necesidad. Y también pues esto nos lleva a que la consolidación de una sociedad se lleva a necesidades que ya había mismo planteado Platón y Aristóteles, diciendo que el ser humano entra en acuerdo mutuo solamente para, pues para satisfacer sus necesidades, porque él solo no puede. Entonces aquí también entra otra contradicción, hasta qué punto el individuo es un individuo, hasta qué punto este pensamiento de que todo se puede hacer por uno mismo es cierto. Entonces, pues yo me quedo con esto, con este análisis sobre el individuo, sobre cómo nosotros vamos tomando nuestras decisiones y cómo se va quedando bastante en el pensamiento moderno. Y pues retomando tantito lo de Donovan, que dijo sobre los mitos griegos, a mí se me hace curioso porque aunque hay tragedias que son predestinadas, como la de Edipo, también hay otras historias que no lo son tanto. O sea, yo cuando leí la Ilíada, pues ahí te mencionan que Aquiles tuvo dos opciones. O sea, ahí a Aquiles le dieron la opción de escoger dos caminos: el camino de la gloria o el camino de la vida gris y oscura y la larga vida, ¿no? Entonces aquí yo creo que los griegos todavía se estaban discutiendo si todo era predestinación o si realmente teníamos unas pocas decisiones que podemos tomar. Entonces, todo esto se va desarrollando después y bueno, cuando los humanistas retomen los pensamientos, yo creo que lo van fortaleciendo cada vez más con el pasar de los años, ¿no? Y pues ya, la verdad, pues no había mucho que decir porque pues mis compañeros dijeron de todo, entonces. Sale, Mao, muchas gracias. Pues esta cuestión del individualismo y que señala sobre o sea, ¿por qué tanto individualismo si al final no podemos estar solos, ¿no? Pues lo van a resolver los utilitaristas, ¿no? Esta idea de que bueno, no vamos a profundizar en el utilitarismo, pero vamos a leer algunos autores utilitaristas como John Stuart Mill. Y es el pensamiento más bien dominante, por ejemplo, en sociedades como la inglesa o como la estadounidense, ¿no? Que dicen, sí, o sea, tenemos que vivir en sociedad, pero vivimos en sociedad porque nos conviene a nosotros en términos individuales vivir en sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno de los pensamientos utilitaristas diría, por ejemplo, que tú pones un negocio, tú pones una tienda, ¿no? No sé, de zapatos, para arreglar zapatos, ¿no? Y entonces, claro, estás viviendo en sociedad y además estás haciendo un servicio a la comunidad porque estás arreglando zapatos, obviamente a cambio de dinero, ¿no? Pero estás haciendo un servicio a la comunidad. Pero al ser a cambio de dinero, tú también te estás beneficiando, ¿no? Ahí está el utilitarismo.
Entonces, es una forma de poder combinar esta cuestión individualista con la cuestión comunitaria, digamos, con la cuestión social, ¿no? O sea, sí vivo en sociedad, sí vivo en comunidad, y sí hago cosas por la comunidad, pero hago cosas por la comunidad que sé que al rato se me van a regresar a mí. Es decir, que sé que a mí me van a terminar beneficiando al final, ¿no? O es una forma en la que estos pensadores utilitaristas van a resolver esta cuestión, ¿no? Muy interesante. Y iba a comentar otra cosa de lo que habías dicho, pero la verdad es que ya se me fue. Ahorita si me acuerdo lo comentaré, pero mientras demos la palabra a Elizabeth, por favor. Bueno, pues también como que pues ya mencionaron mucho, entonces daré como que mi propia reflexión. Este, bueno, para empezar a mí me dejó como que muy extrañada y sorprendida. Me recordó a mis tiempos depresivos cuando me daba cuenta de que ella tenía que ser responsable de mí misma. Y es curioso, ¿no? Porque durante este tiempo en donde ya me estaba formando más académicamente en otro nivel, me di cuenta de que no era la única que se había quedado pensando en que todo ahora dependía de mí como persona, ¿no? De que ya no había como tal un Dios a quien le pudiera dejar la responsabilidad de arreglarme la vida por separarme, ¿no? Por cuestión de ideas, donde ya podría por fin formar mis propias creencias. Y yo admito que me dio a mí también, casi como a ellos, en su época de modernismo, pues me dio como que un bajón de que, chale, pues ahora qué hago, todo depende de mí, ya nadie me va a ayudar, no, tengo que ser como que más consciente de lo que estoy haciendo, no puedo dejarme ir hacia el demonio nada más porque pues no hay segunda oportunidad y nadie me va a regenerar lo que haya perdido. Tengo que ser como que más consciente, ¿no? Este desapego a las creencias o a este deseo de que hubiera algo más allá que pues tuviera la respuesta, ¿no? Al final, y pues al ser así, como que uno se tiene que empezar a formar en otras bases, como lo decían los compañeros, ¿no? Como que ya dejaron de lado a Dios, a qué se apegaban, intentando darle una explicación a todo. Esa era como que su nueva base para tener como que un sustento de creencia, de que, pues ya sé lo que está pasando y eso me hace sentir a mí como que en control, ¿no? Y pues sí, a final de cuentas todos vamos a llegar como que a una parte de esto. Bueno, como llegar a un punto en el que nos damos cuenta así de, ching, pues sí, tiene un sentido y ahora yo ya lo sé y eso me hace sentir como que en control. Luego viene esta parte que justamente mencionaba un compañero de ¿cómo se llamaba? Era Dopio, algo así, que menciona que pues como que todo ya estaba predestinado, ¿no? Este mito establecido y me hizo recordar mucho esa parte cuando lo mencionaron a la película de Kung Fu Panda 2, de lo que hace Sheng para evitar su destino y que lo termina llevando al mismo final, ¿no? Y bien lo dice la tortuga esa, pues no, la cabra le dice que uno encuentra su destino por el camino que toma para evitarlo. Entonces, Órale. curioso, ¿no? De que pues sí, al final sí se encontró con esto, sí se terminó casando ahí con su mamá, qué loco, ¿no? Pobrecito. Y pues es algo que pues hemos podido ver a lo largo de la historia, ¿no? Como que tratamos de evitar ciertas cosas que al final tienen que pasar sí o sí, porque pues iban a pasar por tu tratarlas de evitar de que pasara. Es como que te quita el control a la vez porque ya es como que pues ya va a ser, si ya está establecido lo que va a pasar, pues para qué me esfuerzo, ¿no? Y hay muchas personas que se basan en esto, de que pues total, si voy a fracasar, pues ¿para qué? Pero hay dos formas en las que los puedes tomar, como que pues arriesgarte a vivirlo, lo que pase, y pues, la otra es ahí dejarlo pasar así el demonio nada más. Y pues eso no está chido, ¿no? Uno quiere sentir que pues tiene ese control sobre su vida, y justamente, ¿no? Tendrás el control de tu vida a base de lo que vas viviendo, con base a otras personas. Al final de cuentas te vas a agarrar de otras personas, ya sea así como que de una manera egoísta, entre comillas, que al final parece que termina afectando a todos de diferentes formas, ¿no? Entonces nos
se puede decir, igual y lo que tú estás haciendo para ti termina beneficiando a otros y también te beneficia a ti. Entonces tampoco es tan malo. Y es muy curioso esta relación justamente que me deja a mí como que pues uno se siente mal al hacer sus cosas o unas personas te intentan hacer ver mal como que tú tomes tu propio camino y las riendas de tu destino y pues hagas a fin de cuentas lo que se te dé la gana, ¿no? Entre comillas, bueno, en medida de respeto de ciertas cosas que ya tienes inculcadas, por más que te las hayan intentado quitar en el transcurso del camino, pues ya tienes una base, bajo esa base ya te riges y bajo esa base vas siendo tú mismo. Y justamente es esto, ¿no? De que no podemos encontrarnos totalmente a nosotros mismos, no siempre nos damos el tiempo de encontrarnos a nosotros mismos. Yo no sé todavía casi quién soy, de que, pues no sé ni siquiera qué me gusta a mí concretamente, pero pues estaría chido y darme mi tiempo para averiguarlo. Pero también así como que da miedo, ¿no? Ahora sí darse cuenta de uno mismo, de con quién he estado viviendo toda mi vida, pues no lo sé, pues conmigo, pero pues quién soy yo. Este, y pues es parte al final de cuentas de todo esto ya de transcurso y supongo que también de eso se debieron dar cuenta cuando empezó esta época de dejar de lado lo que creían y empezar a conocer lo que realmente estaban viviendo y de las consecuencias que podía tener lo que estaban haciendo. Y al final esto de darte cuenta de que no hay algo más que te vaya a dar la salvación o que vaya a ayudarte después de que hayas destruido todo, pues está chido, ¿no? Pensarte a ti mismo y pues se puede pasar metafóricamente si quieren a uno mismo, ¿no? De que pues ya no se lo puedes dejar todo lo tuyo a otras personas porque nadie más te va a ayudar, solamente eres tú y contigo y ya. Y pues no sé, algo así me dejó a mí, como que algo muy personal, me sentí muy familiarizada con esta lectura. Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que, digo, finalmente también, digamos, uno de los, quizá no el objetivo principal, pero es uno de los objetivos, digamos, secundarios, pues es que ese tipo de lecturas pues les peguen a ustedes, ¿no? O sea, que también se empiecen a preguntar qué onda con ustedes mismos. Y eso no es fácil, ¿no? Pero sí creo que hay una cosa de la que no podemos escapar. Nadie puede escapar. La muerte. Y eso va a determinar un montón de decisiones que vamos a tomar en la vida, dependiendo de cómo percibamos la muerte, cómo entendamos la muerte. Heidegger decía, ¿no? Que la muerte es la posibilidad de posibilidades, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades en la vida, puedes tomar un montón de caminos diferentes, pero la posibilidad de posibilidades es que te vas a morir. Esa es la más grande posibilidad y es lo que a fuerza va a pasar. Heidegger decía que teniendo en consideración esto, que cuando somos conscientes de que nos vamos a morir, somos capaces de vivir más auténticamente, ¿no? Y si pensamos, o más bien nunca pensamos en la cuestión de la muerte, por lo regular no somos tan libres como si fuéramos conscientes de nuestra muerte, ¿no? De nuestro fin, y de que de ahí ya no va a haber más. Yo creo que eso sí es una cuestión del destino humano, de todo destino, de todo ser humano, es ese, ¿no? Creo que ese es el único del que podemos estar seguros, ¿no? Y a partir de él tomar decisiones. Si queremos, no sé, disfrutar de la vida, o vamos a pensar que nunca nos vamos a morir y entonces vamos a seguir desperdiciando la vida, ¿no? Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. O sea, ahorita tiembla otra vez, tiembla más duro, nos morimos todos aquí en vivo y se acabó, ¿no? ¿Y qué hicieron con este día, con este último día? ¿No? ¿Lo disfrutaron, no lo disfrutaron? Mecha la sal. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que esperamos el 19 de septiembre con impaciencia. A ver qué pasa. Bueno, no sé, o sea, sí es una cuestión ahí, que me parece que nos lleva a cuestiones
muy filosóficas, muy profundas, que nos hacen preguntarnos sobre nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, Ana, por favor. Bueno, en realidad pues, mis comentarios nada más van a ser para dar referencias, algunas de las cosas que vinieron en la lectura, referencias externas, por si ustedes están en primer semestre, tienen tiempo, tienen año. Si quieren ir anotando las referencias, yo se los agradecería y seguramente ustedes también en un futuro lo van a agradecer. Entonces, pues vayan sacándole provecho a estas cosas porque luego los profes son muy egoístas y no sacan referencias. Pero bueno, a ver, esta relación de técnica y tecnología, creo que lo había mencionado en clases pasadas, pero creo que es necesario reforzar esta idea de que la técnica es aquello del cómo se hace, pero no solo del cómo se hace en cuestión manual, sino del cómo se hace que viene de una sapiencia, ¿no? Que se hereda a través de la oralidad o a través de prácticas constantes. Entonces, esta técnica en relación a las tecnologías, ¿no? A las creaciones posibles por una técnica, siempre están atravesadas por la contingencia. ¿Qué quiere decir? Que el contexto tiene que ver en las técnicas, ¿no? Esto se puede ver en un ejemplo más o menos chafa, y digo más o menos, podría decir de manera inmediata, son las comunidades indígenas, ¿no? Tienen cierta técnica, tienen ciertas tecnologías también proporcionadas por la técnica y tecnologías y técnicas proporcionadas por su tecnología que se ven amenazadas justo por un contexto no indígena, ¿no? Como es el progreso, como es el internet, como lo es maquilas, como lo es maquinaria como más pesada, ¿no? En cuestión de tejer, bordar, hacerlo más rápido, pero no, y las técnicas cambian, ¿no? Porque la tecnología está disponible, porque hay tecnologías, porque hay aparatos, porque hay innovaciones. Finalmente no es culpa ni de las comunidades indígenas, contingencias. Y como bien lo decían aún, las contingencias que nos atraviesan y pueden ser usadas para algo bueno, pueden ser usadas para algo malo, pueden ser usadas para decir lo va a hacer más rápido, pero también para decir los indígenas viven en un mundo atrasado, ¿no? Por ejemplo, abonar a cierto tipo de discursos. Estas transformaciones, diría Hannah Arendt, esa transformación entre la técnica, lo usable, la naturaleza, es lo que nos hace humanos, ¿no? Pero no solamente incidir en la naturaleza de manera que la podamos transformar, que también los animales inciden en la naturaleza y también la transforman, ¿no? Y también tienen técnicas y también hacen cosas y también hay innovaciones entre ellos, porque también son seres sociales, algunos, no todos, sino lo que nos permite ser humanos, diría Hannah Arendt, esto viene en la condición humana, si lo quieren leer, es que incidimos en la naturaleza a través de técnicas y tecnologías que no son naturales, ¿no? Por ejemplo, la creación de las aleaciones, ¿no? La edad de bronce, la creación del dinero, por ejemplo, ¿no? Todas estas son de que el cristianismo no nos permitía pensar en nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es cierto? O sea, es como pregunta para que la lleven, ¿no? O sea, el cristianismo, la religión, permite al ser humano pensarse desde sí mismo, que si ustedes le dan como un repaso a la Biblia, es como que literalmente todo se trata de nosotros, todo gira a torno a nosotros, no a torno a los animales, ni la naturaleza, ni nuestra relación con la naturaleza, no a nosotros, a los seres que un Dios decidió amar, a los seres que un Dios hizo a su imagen y semejanza. Si lo ven desde ese punto, es extremadamente ególatra, ¿no? Nosotros somos el centro del universo, ni siquiera del mundo, del universo, porque somos los únicos seres capaces de producir en un ser superior una clase de amor. Entonces hay que ver cómo la modernidad proporcionó esta idea de nosotros mismos, desde qué paradigmas lo hizo, y no solamente alejarnos de la idea de que el cristianismo no nos permite pensar en nosotros mismos, ¿no? Porque todo se trata de la naturaleza humana. El cristianismo entero se trata del humano, del hombre, de sí mismo, de lo que hace, de lo que no hace, de por qué lo hace.
Se trata de ir descubriendo esa naturaleza. El hecho de que se haya usado esa naturaleza o no, autodestructiva o no, como lo diría Freud, tuviera pulsión de vida o tuviera pulsión de muerte, eso ya es como cuestiones políticas, cuestiones sociales, de construcción del Occidente. Ahora, les recomiendo leer a Bacon, porque Bacon es un filósofo que dice que la naturaleza hay que someter a la naturaleza. En primera, porque es mujer, ¿no? Y en segunda, porque no podemos vivir en ella. Entonces, si pueden leer al filósofo Bacon, seguramente les dará como una... No me acuerdo en qué texto viene, no alcancé a buscarlo. Otro texto que también les recomiendo es Horkheimer y Adorno en La dialéctica de la ilustración, donde justamente habla de las transformaciones del hombre en la naturaleza y de cómo esto condena al hombre. Suena un poco raro, ¿no? Que gracias a lo que el hombre hace se condena a sí mismo. Es una especie de tragedia gigantesca, pero así lo manejan ellos. Léanse la introducción, no se lean todo el texto, la introducción basta, y conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, seguramente podrán echarle vistazos a otros, o volver a leer la introducción o al texto completo. Ahora, la modernidad no es algo que se construyó de un día para el otro, son 500 años, casi 500 años. O sea, son muchísimos años, hay muchísimas cosas dentro de la modernidad, no solamente está la racionalidad de los positivistas, no solo se encuentra la hiperracionalidad de que casi nos destruyen las guerras mundiales, hay muchísimo, está el romanticismo, están las revoluciones, está la ilustración, o sea, hay muchísimos movimientos dentro de la modernidad, no es estática, y el hecho de que se haya usado como eje la razón no hace que todo lo que se haya hecho dentro de la modernidad fue razonable y fue producto de las filosofías de la razón, ¿no? Simplemente que se quiso encontrar un nuevo camino que no fuera Dios, pero desgraciadamente no lo lograron. Es algo que denuncia Nietzsche. O sea, el mundo dice y proclama que mató a Dios, incluso en la Gaia Ciencia dice, ¿quién somos nosotros, no? Los asesinos entre los asesinos. La grandeza de esta proeza es demasiado grande. O sea, no, ni siquiera medimos las consecuencias de eso, ¿no? A pesar de que proclamamos que hemos matado a Dios, no sabemos cómo vivir sin un Dios. Y es por eso que hemos inventado otro tipo de mitos, como el Estado, la comunidad, la revolución. O sea, son muchos mitos que diría Nietzsche que hemos inventado para suplir a Dios. Ahora, no solamente se tiene el punto de vista de las nociones de medios de producción, naturaleza y riqueza, ¿no? Como Marx. También hay otros puntos de vista. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, diría que el obrero, la máquina es una extensión del obrero. Y el obrero tiene que procurar su máquina, porque procura el producto de su trabajo. Y así procura su salario. Adam Smith no ve nada malo en la revolución industrial, ¿no? O sea, él dice como, si nosotros cuidamos las máquinas como una extensión de nosotros mismos, entonces nos estamos cuidando nosotros y nos estamos cuidando los medios de la supervivencia. Marx diría que le faltaron ahí más procesos dentro de esta relación entre el obrero y la máquina, ¿no? Y entre el trabajo de vida y la plusvalía, entre el trabajo de vida y el valor de una mercancía. Pero eso ya son temas que tienen que ver con economía. Con respecto a la repetición, hay un texto que está muy bonito que se llama La repetición, de Kierkegaard. Si tienen ganas de leerlo, si tienen ganas de deprimirse, volver a su etapa emo, sufrir, lo recomiendo muchísimo. Hay una frase en ese libro que dice, es la esperanza un fruto sugestivo que nos sacia, el recuerdo un miserable viático que no alimenta, mas es la repetición el pan cotidiano que satisface con abundancia y bendición todas nuestras necesidades. Lo dice con esas palabras porque el autor era cristiano. Si leen mi punto de vista, se van a dar cuenta de que él dice, yo soy cristiano y sé como cristiano y todos mis textos filosóficos son de un cristiano, ¿no? Entonces, él ve en la repetición una bendición, porque no se somete a la variabilidad del mundo. Simplemente es una cosa que sigue y sigue y sigue existiendo. Pone un ejemplo muy bonito. La repetición, aunque sea repetición, puede ser variable. Él dice que cuando era niño visitó Alemania, porque él no es de Copenhague, Dinamarca, y dice, cuando yo era niño visité Alemania. Y cuando cumplí 20 volví a visitar Alemania. Y la única repetición ahí fue el destino, el viaje. Es exactamente el mismo viaje,
puse exactamente el mismo destino, pero ni siquiera yo era el mismo. Que la repetición para Kierkegaard también es dinámica y produce en alguien y produce en quien sea un fruto. Que a pesar de que hace siempre lo mismo, todo el tiempo lo mismo, nunca se es el mismo. Ni uno es el mismo, ni lo que se hace es lo mismo, ni las condiciones en que se hace son las mismas. Porque aunque una repetición exista, no es siempre igual, siempre es variable, ¿no? Entonces son esas mis recomendaciones por si tienen tiempo, por si quieren leer. Espero que las hayan anotado. Si no las anotaron, yo se las anoto en el chat y eso es todo. Muchas gracias, Ana. Pues ya les dejo ahí tarea, Ana, ¿eh? Digo, si quieren. Gracias, Dios mío, gracias. Entonces, chéquenlos. Yo, en lo personal. Ajá. Bueno, disculpe, profe, por esta interrupción. Es que me pareció muy acertado la aportación de Ana. Perfecto. Pues qué bueno que les sea útil. Chéquenlo. Yo les agregaría en esta cuestión de la repetición en Freud, que no es igual que la de Kierkegaard, es otro tipo de repetición, para que agreguen ahí algunas cuestiones, ¿no? Sobre el concepto de repetición, ¿no? Y en Lacan también. Bueno, vamos a ir apurándonos, creo que ya nada más falta el compañero Cristian Vélez para que vayamos terminando. Ya ven, yo dije que iba a ser una clase cortita y igual nos la echamos hasta las 9. A ver, Cristian, por favor. Perdóname, profe, ya voy a apurar rápido. No, Pues no nada te más preocupes, tú dale con con todos confianza. los puntos que dice, igual, como mencioné, mis compañeros abarcaron todo, ya nada más voy a dar yo mi reflexión final, pues son como que yo como lo vi es, al final te dan los puntos como que de vista de ellos, bueno, es que no sé cómo plantearlo como tal, pero como que te dan más allá. O sea, no es únicamente el pensamiento final, sino yo lo sentí como cuáles son los pasos que él dio o qué es lo que él se fijó para llegar a esa reflexión final. Yo fue lo que sentí cuando nos iba dando, que ahora sí que casi paso por paso. Y en cuanto a lo del destino, yo apenas escuché un podcast que dicen, pues, a lo mejor todo es una simulación, ¿no? Y tú crees que lo estás haciendo, por ejemplo, que tu destino es ser, no sé, un ejemplo, estar en la clase. Yo digo, no, voy a cambiar mi destino y me salgo. Y yo pienso que estoy cambiando mi destino, pero en realidad mi destino era salirme de la clase. O sea, nos daban un ejemplo, bueno, el podcast que escuché daba el ejemplo que dice, imagínate que en la película de Titanic, el personaje de Leonardo DiCaprio piensa que todo lo que está haciendo, lo está haciendo él por voluntad propia, pero tú realmente sabes lo que ya va a pasar, porque pues ya la has visto y sabes que todas las acciones que está haciendo ya están pues escritas por un guión, ya están premeditadas. Y pues sí me deja pensando eso de, puede ser, o sea, yo creo que sí cada quien escribe su futuro, que, por ejemplo, no es necesario eso de, bueno, está mal decir, si ya tengo mi futuro, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Si ya todo está escrito que a lo mejor no voy a ser nadie o voy a ser un famoso multimillonario, pues ya no hago nada. Yo creo que todas las acciones que hacemos día con día sí nos dan ¿cómo decirlo? Sí afectan en nuestro futuro. Y yo creo que sí es bueno siempre tratar de superarse, siempre tratar de ser mejor, ¿no? De educarse en tanto física, bueno, ser más fuerte física y mentalmente. Todos los días tratar de ser una mejor persona. Porque yo creo que sí, nosotros escribimos nuestro futuro. Pero sí está muy loco esa idea, ¿no? De decir que por lo mejor yo creo que lo estoy escribiendo, cuando en realidad todo ya está escrito. Y en cuanto tocaron ese tema, luego me acordé, le digo, del podcast que escuché porque sí me llama mucho la atención ese tipo de cosas, ¿no? Y más, por ejemplo, lo que decían de la simulación, porque igual vi que decían en el mismo podcast que si nosotros podemos, bueno, en Rick y Morty, de hecho, como estaba viendo, cuando Morty crea para su batería, me parece, de su nave, que crea un universo, me parece. Bueno, no es un universo, son simplemente, o como si creara otro planeta que trabaja y hacen energía para él, para que al final sea su motor. Y ellos piensan que son, pues, un mundo aparte, ¿no? Un mundo real, cuando en realidad, pues, fue Rick quien los creó. Y esos mismos científicos, bueno, el científico de ese mundo, de su universo, por así decirlo, crea su propio universo para que a ellos les dé energía. Y así se van 3 universos más hacia abajo.
Y en el podcast no lo dicen tal cual, pero pues a mí obviamente me vino eso a la cabeza. Dije, o sea, imagínate, bueno, que exista alguien con una supercomputadora, decían, que como los Sims, que te crean a ti y tú piensas que estás vivo y que tienes tus pensamientos y que al final haces lo que tú quieres, cuando en realidad eres producto de algo. O sea, tú no, ni estás vivo, ni tienes pensamientos, por así decirlo, propios, ni nada. O sea, al final todo ya está premeditado y lo que tú crees que estás haciendo distinto, en realidad es algo que tenías que hacer. Está muy loco, está muy loco. Era todo lo que quería decir, profe. Ya no quito más tiempo. No, para nada, no quitas tiempo. Digo, todavía no son las 9, entonces. Pero está interesante. Les recomiendo, si no creen en esas cosas del destino, como que les vale madres, métanse a ver, googleen el basilisco de Rocco. Se les va a hacer interesante. Y si creen mucho en la onda del destino y todo eso, no lo lean, porque les puede causar angustia. ¿Cómo Pero se si les llama? vale madres, el basilisco de Rocco. ¿El qué? El basilisco de Rocco. Gracias. No, de nada. Recomendación de la noche para que duerman bien hoy. Bueno, pues bueno, vamos a ir terminando. Déjenme terminar de grabar.